ahí lo primero que tienes que revisar es el cuello uterino. Revisan el cuello, suele haber laceración cervical anterior, posterior o laterales. Si hay una laceración, proceden a suturar. Piden 2 Fester, traccionan ambos lados donde está lacerado y empiezan a suturar desde el fondo o desde el saco vaginal anterior o saco vaginal posterior, suturan hacia proximal, o sea, desde distal a proximal, ¿no? Van suturando. Y luego revisan las paredes vaginales. Si hay desgarros, suturen los desgarros. Haciendo esos dos actos, señores, van a parar casi el 90% de las causas de la hemorragia postparto. Si a pesar de eso sigue sangrando, ecografía, porque hay una posibilidad de que tenga retención de restos, ¿no? Y si hay retención, legrado. Eso sería todo, chicos. Ya usted tiene el 99%, ya con eso ya han parado todos los sangrados. Serían piñas, si es que le toca pues una hemofilia, o no sé, un PTI, una trombocitopenia, ya sería pues cosas raras, ¿no? ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya saben, chicos, entonces, sangrado postparto o hemorragia obstétrica de frente, tono, oxitocina, ergometrina o ergotrate y su misoprostol. Y revisión de canal de parto. Hasta ahí, excelente, ¿ya? Y sus vías, 2 vías, y si ponen 2 vías, siempre pongan sonda Foley, siempre. Es un consejo. Si ponen 2 vías, van a pasar volumen, el volumen que ingresa debe de salir. Pongan su sonda Foley para que vean cuánto tiene de diuresis, ¿ya? Bien, pasa al siguiente tema, a ver. ¿Vas a exponer el siguiente tema, por favor? Sí, doctor, me escucha así. Ve mi pantalla. No se ve. ¿Observan? Ahora sí. Ya. Colestasis intrahepática, ¿no? Continuando, ya. Esta es la colestasis gestacional, ¿no? Bueno, ya, la colestasis gestacional. Después esta se va a presentar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Aumento, ¿no? Ese aumento de ácido biliares en sangre, ¿no? El fluido este ya se va a resolver después del parto. Entonces, después de 48 horas postparto. Bueno, la etiología es buena, genética, mutaciones homocigóticas del transportador TC11 y la TC4. La hormonal, los estrógenos van a estar disminuidos y de la expresión, ¿no? Y los metabolitos sujatados de progesterona van a estar aumentados en la producción. Y también los ambientales, ¿no? La prevalencia de estas mutaciones de este gen, ¿no? ABCB4 y los pacientes caucásicos que pueden presentar esta colestasis, ¿no? Hepática desde el deseo hipóxico. Bueno, esta fisiopatología que se va a presentar una disminución de la expresión de este ácido biliares acumulado en el plasmático, ¿no? De esa acumulación. También va a haber una respuesta inflamatoria con incremento de transaminasas y bilirrubina. También esos cambios en la condición de ¿no? También una disminución de expresión intestinal y renal o el flujo no retrógrado de estos ácidos biliares. Bueno, el diagnóstico es este prurito, ¿no? Que va a estar asociado, ¿no? Elevado en esos niveles de ácidos biliares y luego de la antitransferasa, en una ausencia de enfermedades que puedan no producir esta ya también estos ácidos biliares o ácidos fólicos o que no
las transaminasas mayor a 35 unidades por litro, también en la mayoría de estos casos no necesitaban estar elevadas y pueden ocurrir antes o después de esa elevación de este ácido biliares mayor a 1000 miligramos. También la bilirrubina es mayor de 1.8 miligramos por decilitro, ¿no? También la alcamina o mayor a 500 acá las patologías, ¿no? Que se va a ver de la diferencial del invierno, las patologías como es el hígado graso, agudo del embarazo, las características más va a tener así abdominal, también este síndrome que esa como diagnóstico, ¿no? Y la hipertensión arterial, ¿no? Que es las características, la histriálica, también las autopsias, cefalea, también la diferencia puede ser una hepatitis viral, ¿no? Y esas clínicas características van a tener náusea, vómito, ictericia, malestar, dolor abdominal, ¿no? Y también la hepatitis autoinmune, también va a tener estas características clínicas, náuseas, ictericia, letargia, ¿no? Y también la obstrucción vial, ese diagnóstico diferencial, ¿no? Una obstrucción vial, ¿no? Y también la psicosis vial primaria, como es la palangitis sangre, una herpes gestacional, ¿no? Una erupción, ¿no? Polimorfo del embarazo y el purígeno del embarazo, ¿no? Y bueno, las medidas farmacológicas que vamos a utilizar, pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una condición que solo afecta al embarazo. La colestasis intrahepática del embarazo, la CIE. Quizá lo más llamativo es ese picor tan intenso, ¿verdad? Sí, sobre todo en manos y pies, y peor por la noche. A lo mejor es una familia, o simplemente diga la curiosidad, nunca mejor dicho. Sí, tenemos como base una guía de práctica clínica muy sólida del Instituto Nacional Materno-Perinatal. El objetivo es estandarizar el manejo, así que vamos a desgranar qué es, por qué es importante y cómo se maneja para cuidar de la madre y del bebé. Exacto. Puede sonar un poco técnico, colestasis intrahepática, pero entenderlo es clave. Es la enfermedad del hígado, la hepatopatía, más habitual durante el embarazo. Y si no se controla bien, bueno, puede tener sus complicaciones. Veremos un poco todo, desde las causas hasta el pronóstico. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la CIE? Más allá de ese picor tan pesado. Pues mira, es una condición del hígado, específica del embarazo, eso es importante, irreversible, o sea que desaparece después. Normalmente aparece en el segundo o tercer trimestre. El problema básico es que el flujo de la bilis desde el hígado, digamos que se atasca un poco, no fluye como debería. Y eso hace que los ácidos biliares, que son unas sustancias para digerir grasas, pues se acumulen en la sangre de la madre. Y esa acumulación es la que provoca el síntoma. Las complicaciones que bueno, como decía, eso suele irse muy rápido después del parto. En unas 48 horas más o menos, ya está. Ya. Entiendo lo del atasco de bilis, pero ¿por qué deberíamos preocuparnos tanto? Es muy frecuente, porque a veces se oyen cosas muy raras que afectan a muy poca gente. Pues sí, sí que importa, porque no es nada raro. De hecho, es la enfermedad del hígado más frecuente del embarazo. Y además es la segunda causa más común de ictericia, de que la piel se ponga amarilla en las embarazadas. Ah, mira. Y otro punto importante, se relaciona con más partos prematuros. Aunque bueno, hay que matizar. Muchas veces son los propios médicos los que deciden adelantar el parto para evitar riesgos mayores de la fe. No siempre es espontáneo. Entendido. Es frecuente y tiene consecuencias reales para el parto. Y se sabe que la causa, que aparezca solo en el embarazo y luego se quite, sugiere algo muy específico, ¿no? Sí, aunque la causa exacta, no está definida al 100%. Se considera que es una mezcla de cosas, como una tormenta perfecta, por así decirlo. Hay una base genética, eso está bastante claro. Algunas mujeres tienen una predisposición. Se han visto mutaciones en genes que tienen que ver con cómo el hígado transporta la bilis, como si las tuberías fueran un poco más sensibles. O sea, una vulnerabilidad de fábrica, digamos. Y las hormonas, que en el embarazo siempre están en el ajo. Juegan un papel, vamos, fundamental. Los estrógenos están a tope en la segunda mitad del embarazo, ¿verdad? Y más aún si es un embarazo múltiple, justo cuando suele aparecer la CIE. Claro. Y además, algunos derivados de la progesterona también pueden saturar ese sistema de transporte de la bilis, sobre todo si ya existe esa predisposición genética. Qué curioso. Sí. Y es interesante porque a veces se da progesterona para intentar prevenir partos prematuros. Y se ha visto que justo eso podría desencadenar o empeorar la CIE en un porcentaje no despreciable de casos. Hasta un 64% mencionan. Ok, algunos de tus compañeros preguntas. Es una patología rara ya, la colestasis intrahepática del embarazo. De todas maneras, toda gestante, más o menos a las 30-32 semanas, con prurito intenso, sobre todo en palmas de las manos, plantas de los pies, en el dorso, en el vientre, etcétera. Lo normal y común es que tenga un plúrigo del embarazo, que quiere decir que sí, pues hay escozor, prurito, pero no hay ninguna alteración hepática y tampoco aumento de ácidos biliares. Y el tratamiento por fenamina, cremas tópicas, ¿no? Pero siempre deben pedirle ácidos biliares, ¿ya? Siempre, dosaje de ácidos biliares. Si está elevado, por encima de qué valor, a ver a la que has puesto, haces el diagnóstico.
Ese es mayor a 10. Mayor a 10, perfecto. Si tiene más de 40, puede haber compromiso fetal, ¿ya? Hasta óbito fetal. Y el tratamiento es ácido uso desoxicólico. Con 10 a 15 miligramos. Así es, si llegas hasta la semana 37 y ya tienes que culminar el embarazo, por la probabilidad de que tenga compromiso fetal. Muy bien, preguntas de tus compañeros. Ay. Ya que no hay preguntas, asumo que todo quedó clarísimo y el día martes les voy a tomar un examen de estos 3 temas, ¿ya? 4 preguntas por tema. Ya, doctor. Bien, chicos, estudien, los dejo pasar su fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.